Vamos a entrar ya en el ámbito de la historia. En la historia humana se identifican acciones vinculadas con este concepto de tortura en varios periodos históricos. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros un gráfico desde la aparición de los seres humanos, del Homo sapiens sapiens, hace aproximadamente 2 millones de años, ¿sí? En donde esta prehistoria está marcada por un descubrimiento de la agricultura, de la tecnología relacionada a la cerámica, al hierro, al cobre, el desarrollo de infraestructuras y en una edad un poco finales de la prehistoria, y sobre todo a un ordenamiento sociopolítico que viene ya en los momentos en los que se van generando sistemas estatales de control social y político, pero sobre todo ya una construcción incipiente de los que se denomina estados, ¿sí? Y a raíz de eso, imperios. Tenemos ahí en la antigua Grecia, en la antigua Roma, los primeros sistemas socioorganizativos que tienen al sistema jurídico como un punto central de orden social. Es decir, que da el ámbito, las líneas normativas, qué se permite hacer, qué no se permite hacer. Y alrededor de eso, ya una configuración de actitudes o de conductas marcadas por o encasilladas dentro de lo que se denomina como delitos. En la Edad Media tenemos ya unos procesos que son muy vinculados al ámbito religioso, como mencionaba anteriormente, con la Inquisición, y en la Edad Moderna ya unos sistemas judiciales mucho más claros, con una doctrina que va a establecerlos en el ámbito de unas ciencias jurídicas que nos permiten un ordenamiento social y unas conductas que se van remitiendo al mismo, ¿no? Tenemos la sociedad contemporánea y las diferentes manifestaciones de la misma. Entonces, continuamos. Ahí estamos desde otra visión de los diferentes periodos históricos, si bien estamos sobre la base de este proceso en el cual la historia de la humanidad nos lleva a lo que estamos actualmente de manera contemporánea y moderna, pero nosotros tenemos ahí varios sistemas económicos, ¿no? Modos de producción, si utilizamos esta forma teórica del materialismo histórico para ir profundizando las dinámicas que se desarrollaban en cada una de ellas. Grecia y Roma son tal vez las más conocidas sociedades en donde se empieza a formar este ordenamiento jurídico y social. Jurídico-social de la mano, ¿no? Sin embargo, no tenemos que desconocer de que varios siglos atrás ya tenemos sistemas que se han logrado a través de la arqueología descubrir como los que existían en el Oriente Medio, ¿no? Fenicia y otras de Persia y otras sociedades que tenían ya sus propias formas de orden social. De ahí tenemos el Código de Hammurabi, por ejemplo, que es muy claro en cuanto a sanciones sobre delitos. Sin embargo, no hay mucha información que nos remita al ámbito de la tortura. No así en Grecia y en Roma, donde sí tenemos ya varias líneas, ¿no? Habíamos mencionado varios conceptos previos que existían. Cicerón en esa época ya tenía, en el Imperio Romano ya tenía varias líneas que definían a la tortura y por tanto nos da a entender de que existía ya esa práctica para obtener información sobre la comisión de algún hecho relacionado con la ruptura del orden social, ¿no? En la Edad Media el Código Romano y Germánico, tenemos a la par entre el siglo previo al siglo de oro, es decir, el siglo de las luces, donde ya se va rompiendo esta hegemonía
que tenía la Inquisición o los sistemas inquisitoriales religiosos positivistas hacia un positivismo más bien científico, en donde ya la base de la razón no era la religión, sino el pensamiento mismo, ¿no? Tenemos una serie de autores que nos van narrando, como fueron establecidos ya en un inicio, en videos precedentes sobre estos conceptos de tortura. Y aquí quería hacer una puntualización en lo que se refiere al sistema inquisitorial. Tenemos aquí una cita de referencia al sistema de tortura que se utilizaba en la Inquisición y que señala que el funcionario o rector debe obtener de todos los heréticos, de todos los herejes que ha capturado, una confesión por la tortura, sin dañar el cuerpo o causar peligro de muerte, pues son en verdad ladrones y asesinos de almas y apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe cristiana. Deben confesar sus errores y acusar a otros heréticos que conozcan, así como a sus cómplices, encubridores, correligionarios y defensores, así como se obliga a los granujas y ladrones de bienes mundanos a delatar a sus cómplices y confesar los males que han perpetrado. Bien. Esta cita ya nos hace evidente un punto que es importante. Yo en videos previos había señalado algunas precisiones dentro de este proceso histórico en donde la actuación de tortura venía en relación a una afectación a un modo de producción, a un sistema económico que estaba vigente y que tenía unas protecciones especiales que tenía que dar hacia la propiedad, ¿no? En el sistema mercantilista veíamos en el que era ese incipiente mercantilismo, buscaban proteger la propiedad, ¿sí? Y la tortura para obtener información frente a delitos que afecten a esa propiedad. En este caso, en el sistema inquisitorial y en esta época de la historia, el bien jurídico afectado, si se puede decir de alguna manera, no era esa propiedad, no eran esos recursos, ¿sí? Sino más bien, aquí nos habla de ladrones y asesinos de almas y apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe cristiana. Es decir, el bien jurídico que se está afectando no es la propiedad, ¿sí? No son recursos, no son bienes, sino más bien es afectaciones al alma. Aquí podemos ver una importante diferencia y que nos va marcando y nos va a permitir marcar este análisis en el ámbito social, cultural y sobre todo histórico del concepto de tortura en el marco de diferentes periodos históricos que vamos a ir abarcando de una manera muy general. Entonces, en este sistema inquisitorial, nosotros teníamos un texto base para analizarlo muy a profundidad, que es el Malleus Maleficorum, o el martillo de las brujas, en donde es un instructivo de cómo identificar a aquellos profanos, a aquellos sacrílegos, a aquellos que se van contra los mandatos religiosos, que son mandatos divinos, ¿sí? Porque la divinidad era representada por la iglesia en la tierra. Y los representantes de la iglesia en la tierra eran los sacerdotes, los curas, los papas, los obispos y demás. Y todo aquello que se iba contra este orden social basado en la religión era sancionado, tenía que ser investigado, tenía que ejercerse sobre estos actores del mal una tortura con la finalidad de ¿qué? De identificar otros cómplices, encubridores y practicantes de este tipo de males que eran expuestos a través de este famoso Malleus Maleficarum. Y una de las víctimas principales
de este texto y de este instructivo eran las mujeres. Las mujeres porque se veía o se establecía o se consideraba que eran quienes más fácilmente podían caer en las manos del mal y practicar aquellas acciones que eran contrarias a la fe religiosa.